Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo Grand Prix. Es el tercero de un total de 3 torneos. Y bueno, pues tenemos una partida muy emocionante. Vemos rápidamente cómo está el grupo en el que juegan Wesley So, Maxim y Lagrave. Como vemos, antes de jugarse esta partida y la ronda de hoy, la quinta, penúltima, pues los 4 jugadores del grupo C están empatados a puntos. La otra partida entre Sam Sankland y Pret, que no ha terminado en tablas, y esta va a ser muy emocionante. Llevamos tiempo además, yo creo que sin traer a Wesley So también al canal, y bueno, pues un jugadorazo, al igual que Maxim Basilgarad, por supuesto. Ya en el tablero tenemos de 4. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información sobre este evento y torneo. Y bueno, pues se responde por parte de Wesley So con caballo F6, C4, E6, caballo C3, jugando así la defensa ninzo-india, variante clásica dama C2, línea principal E3, y aquí se opta por este movimiento en el que las blancas, bueno, pues en algún momento quieren jugar E4 cogiendo centro, y quizás, bueno, pues este movimiento evita que el caballo de F3 y de momento las piezas en el flanco de rey pues puedan tener desarrollo. Tras estas jugadas las negras ya golpean en el centro, jugando C5, de momento D5, si aquí por ejemplo pues se captura este peón en C5, permitiría que tras alfil por C5, bueno, pues, el alfil de casillas negras tuviese bastante fuerza gracias a este movimiento F3 previo, por lo que se decide cerrar de alguna manera o avanzar el peón a D5, y tras estas jugadas, nuevo golpe en el centro, jugando B5 por parte de Wesley So, E4, reforzando el centro en torno a las casillas blancas, y tras estos movimientos D6, caballo E2, el de C3 está clavado, por lo que, bueno, pues viene una primera captura. B por C4, de momento se aprovecha que no se puede recuperar el peón, aunque es verdad que es un peón, bueno, pues que está doblado, bastante débil y difícil de defender. No hay peón, era el propio peón de la columna B, por lo tanto, bueno, pues ahí queda aparcado de momento sin hacer mucho. La partida continúa con caballo F4, E5 en la posición atacando el caballo, vuelve a E2, y tras estas jugadas se desarrolla el flanco de dama por parte de Wesley So. Caballo D7, G4 ganando flanco de rey, espacio. De momento ambos jugadores no han enrocado, y aquí H5, bueno, pues ya enfrentándose los peones en dicho flanco, caballo G3, y tras estas jugadas G6 y alfil por C4. Quizás este movimiento podría haber esperado un poquito más adelante, y debido al empuje que ya estaba haciendo pues principalmente Maxim con el peón de G4, H4 podría ser interesante en esta posición. No obstante, decide capturar o recuperar el peón de menos que tenía en la posición, alfil por C3, y tras B por C3, bueno, pues la estructura de peones blanca queda un poquito bueno, que no están unidos los peones. Lo aprovecha Wesley So, en el que ataca al peón que está clavado, y dama D3 defendiendo, ¿no? Tras estas jugadas se juega caballo B6, de alguna manera atrapando el alfil, ¿no? Ya que vamos a ver que una vez se juega alfil B5, jaque, bueno, pues alfil D7 hay que cambiar alfiles, y trayendo el alfil a B3 tras el ataque del caballo, pues quizás no sería una buena jugada. Permitiría a las piezas negras jugar alfil A6 con ataque sobre la dama, y tras retirarse, bueno, podrían venir algunos cambios en el flanco de rey, y con esto las piezas negras contarían con cierta ventaja, ya como decimos. Por lo tanto, alfil B5, jaque, alfil D7, y tras quitar, por decirlo así, la pareja de alfiles a las piezas blancas, bueno, pues la partida continúa con cambios, ¿no? Alfil por D7 jaque, caballo B por D7, y tras estas jugadas G5 atacando al caballo de F6, y aquí Wesley So juega H4. Por lo tanto, si las piezas blancas capturan, las piezas negras capturarían. El peón de H2 además pues está clavado, ya que la torre de H1 no está defendida, y tras estas jugadas, pues nuevamente las negras quedarían un poquito mejor, ¿no? Tras rey C1, torre por H2, y aunque es verdad que tras estos cambios el rey llega a evitar la coronación, permite a las piezas negras, bueno, pues ocupar de momento la columna abierta, rey por H2, y tras caballo por F6 tienen ventaja la posición. Esto no se juega si caballo
E2 nuevamente, volviendo hasta una tercera vez con el caballo dicha casilla por diferentes motivos, como hemos visto antes saltando a F4 y ahora volviendo de G3, y tras estas jugadas se aprovecha, ya que se había adelantado el peón atacando al caballo, para jugar caballo H5 y bueno, pues una posición interesante para el caballo. Es verdad que está en un lateral, en algún momento, no en esta posición, pero más adelante, bueno, pues tiene la casilla de F4 para dar quizás algún salto, y Maxim Vasiliev aprovecha para enrocar en corto, torre B8 ocupando la columna abierta, evitando quizás que el alfil de casillas negras pues pueda desarrollar, ya que controla la entrada de la torre por B2, y tras estas jugadas F4, bueno, pues de alguna manera las piezas negras tienen un poquito más de espacio, ¿no? Y sobre todo este alfil que todavía está sin desarrollar, pues evita que las torres estén conectadas y con ciertos quizás problemas. Tras estas jugadas F4, intentando abrir, bueno, pues la columna F y dama 4 para acompañar C4 y así tener el peón defendido atacando a la dama, y posteriormente incluso entrar con la dama en la defensa enemiga. De momento F5, ya que no había habido capturas por parte de las negras, G por F5 y tras torre por F5, manteniendo la estructura de peones centrales de momento intacta, es cuando ahora se juega C4 y dama E3. Quizás si pensamos en esta posición en jugar dama D2, bueno, pues permitiría el salto rápido del caballo a C5, tocando el punto de E4, y quizás no sería una buena idea. La dama se retira por lo tanto a E3, dejando de controlar la casilla D1. Lo aprovecha Wesley So entrando con la dama en D1 y tras dar un jaque torre F1 defendiendo y posteriormente dama D3. Se evita el cambio de damas por parte de Maxim Vasiliev. En caso de hacerlo, bueno, pues nuevamente las negras tendrían un peón pasado y bastante ventaja en la posición. Como vemos, el caballo se ha quedado sin saltos, por lo tanto estaría atrapado, ¿no? Todo está controlado por los peones o hay piezas blancas ocupando los posibles saltos. Eso no es posible, la dama se retira a F2. Interesante un poquito mejor aquí quizás jugar torre F3 defendiendo la dama, pero bueno, tras dama F2, aquí por parte de Wesley So podría haber jugado primero torre H7 o incluso F6. Hay defensa por parte del caballo y el tema al no hacer este movimiento es que, bueno, pues dama y torre están tocando el punto de F7, ¿no? Tras jugarse F6, en algún momento quizás o nuevamente podría estar la idea de caballo C5 y caballo por E4, que ahora encima está atacado también por la dama enemiga. Esto, como decimos, pues no ocurre. De momento se captura directamente el peón de E4, permitiendo a Maxim capturando en F7 con jaque y tras rey de 8 volviendo con la dama a F3, ya que así mantiene la defensa del caballo que había quedado indefenso y además pues defiende este peón solitario que tienen las piezas blancas y que de alguna manera, bueno, pues puede ser fácilmente atacable. Son peones centrales. De momento las piezas negras cuentan con 3. Puede ser interesante en la partida y de hecho se deciden cambiar damas en esta posición y tras torre B5 es máxima prioridad para Wesley So atacar en D5. De momento las piezas blancas cuentan con un peón pasado también en el flanco de rey. Tras estas jugadas alfil E3 finalmente desarrollando el alfil y tocando el peón de A7, no obstante torre por D5 directamente y primero torre B1. Como vemos también en el centro, bueno, pues este 3 contra 1 quizás cuando se cambie alguna pieza o bueno, un poquito más adelante puede ser interesante, sobre todo para las piezas negras. Tras estas jugadas se juega torre A5 viniendo la defensa del peón de A7, también tocando el peón de A2 y de momento torre B7. Maxim Vasiliev empieza, bueno, pues de alguna manera activarse y tras estas jugadas rey E7. Como vemos también, bueno, pues o como hemos comentado anteriormente, el caballo pues sigue prácticamente sin saltos, está de alguna manera pues ahí en tierra de nadie, todo muy bien controlado por los peones de Wesley So, como decíamos, e incluso si viene a C1 buscando pues nuevas casillas, tampoco tendría las opciones de saltar a B3 ni a D3. De momento se gana este peón torre por A7, vienen cambios,
pero no obstante, bueno, pues es una forma buena para Wesley So de activar esta torre en H8, que quizás pues era la última pieza que tenía un poquito más pasiva. Toca el alfil F2, volviendo y tocando a la vez el peón de H4, pero de momento torre por A2. Tras estas jugadas hay que defender el caballo de 2 que está tocado, se hace con el rey F1, el peón de H4 está perdido y caballo F8, bueno, pues maniobrando. Se aprovecha para jugar alfil H4, capturando. Además puede venir algún tipo de descubierta. Las piezas blancas ahora cuentan con 2 peones pasados, el material es el mismo, 3 peones por bando, torre y 2 piezas menores, por lo que aquí, bueno, pues se juega tras caballo F8, caballo G6, el peón queda completamente bloqueado y vamos a ver cómo continúa la partida. El alfil, al no tener diagonal, además estando atacado por el caballo, pues vuelve a F2, rey E6, bueno, pues empezando a activar el rey, y de momento la partida continúa con alfil B6. Bueno, pues en alguna línea un poquito más adelante vamos a ver el alfil que viene a C7. También se libera esta casilla, ya que tras torre a 1 jaque, pues el rey se puede retirar a ella. Y tras estas jugadas vienen más cambios. Wesley So interesado, sabedor de que tiene ventaja y que puede ganar la partida con sus piezas más activas. Lleva uno de los caballos a F4, caballo por, y tras jugar E por F4, bueno, pues esta es la posición, se juega torre H3 activando la pieza en esta posición y empezando a querer empujar los peones por parte de las piezas blancas. Tras estas jugadas, de momento rey F5, torre H7 y tras jugarse caballo E5, centralizando el caballo y controlando la casilla de F7, pues por un lado se evitan jaques y quizás las piezas negras pueden tener algún salto interesante como caballo D3. Tras estas jugadas también la torre, bueno, pues se ha adelantado para acompañar el empuje de los peones. Se juega H4 ya que el peón de G5 pues estaba atacado por el rey, y tras estos movimientos rey G4 y ahora primero G6 entregando un peón. El tema es que si en esta posición hacemos un movimiento como alfil C7 yendo por el peón, como decíamos anteriormente, de D6, pues la línea podría continuar con caballo de 3 jaque. De ahí que el rey hubiese venido para evitar que el rey blanco, bueno, pues tenga la tercera fila, y tras retirarse a G2, F3 jaque con nueva presión. Tras estos movimientos rey H2, caballo F2, y el tema es que, bueno, pues en una jugada hay mate por parte de las negras con la torre en H1, ¿no? Y el rey, como vemos, pues se ha quedado sin movimientos. Por lo tanto, se decide avanzar este peón. Wesley So captura tranquilamente y tras torre G7, clavando al caballo, se juega directamente rey F5. Quizás primero hubiese sido interesante torre a 2 jaque, trayendo el rey pues a la primera fila y posteriormente defendiendo el caballo en G6. Tras estas jugadas H5, atacando al caballo, caballo E5 y tras estos movimientos H6. La partida continúa ahora sí con torre H1 colocando la torre detrás del peón. También otra opción para Wesley So podría haber sido dar este doble y tras rey F3, bueno, pues de momento ganar el peón pasado. Como vemos, el caballo también controla la casilla de F7, por lo tanto el rey negro de momento, o al menos en esta posición, está bastante tranquilo, pero decide defender este peón pasado. Wesley So jugando torre H1, cuenta con peón de más. Uno de ellos está pasado y un 2 contra 1 que, bueno, de momento está todo centrado en este peón de H6. Ya está en H7, rey F6 atacando a la torre, torre A7 y tras rey G7, rey G6 con doble ataque sobre el peón de H7, se juega rey G2 atacando a la torre de H1, torre por H7, se deciden cambiar las torres y tras estas jugadas, bueno, pues las piezas negras cuentan con 2 peones de ventaja suficiente quizás para ganar la partida. De momento alfil C7 atacando uno de los peones que además está clavado, ya que si no caería el caballo, por lo tanto se reduce rápidamente la ventaja. Rey G6, alfil por D6 y tras estos movimientos rey F5 defendiendo al caballo. La partida continúa con alfil C5, rey E4 y tras alfil D4, caballo G4. Tras estas jugadas el rey viene a F1 y tras jugarse rey D3 en esta posición decide abandonar Maxime Vachier-Lagrave. Y el tema es que, bueno,
¿Qué se puede hacer? Hay varias opciones, pero todas dan ventaja a las piezas negras, ¿no? Tras esta jugada, como decimos, se abandona y si, por ejemplo, el rey se trae a G2, rey E2 sería muy fuerte, bueno, pues acompañando el peón al menos a F3. A una jugada como alfil G1, F3 jaque, rey G3 con ataque sobre el caballo, no obstante, F2, coronando en la próxima jugada y si alfil por F2 se salva el caballo y bueno, pues las negras están ganando. Y volviendo a la posición de abandono, si en esta posición se juega alfil G7 manteniendo la defensa del peón y dejando el rey en una casilla blanca en F1, pues directamente F3 y alfil D4, F2 también por parte de las piezas negras. Tras estas jugadas, bueno, pues si hay cambios o se gana el peón, favorece a las negras y tras hacer un movimiento pues de espera, alfil G7, rey E3 con la idea de pasar el rey F3 y bueno, pues buscar temas de mate con el caballo en E3. Alfil D4 jaque, rey F3 y ahora si el alfil se retira a C5 evitando el mate del caballo en E3, el mate se podría dar en H2. Hay varias opciones. Todas, bueno, pues muy buenas para Wesley So. Una partida que, bueno, pues tampoco ha sido muy explosiva como hemos visto la anterior de Aronian, pero que, bueno, ha sabido controlar muy bien la partida, tanto en el flanco de rey como en el flanco de dama y seguro que este alfil de C1 sobre todo que tenía Maxim sin desarrollar pues le ha penalizado, ¿no? Más la actividad de los dos caballos junto con el resto de piezas de Wesley So. Por mi parte nada más, vamos hablando para otra partida. Un saludo, chao.